Hola, muy bienvenido, bienvenida. Mi nombre es María Jimena Ledesma, soy profesora de canto, coach vocal y me especializo en técnica vocal orientada a la salud de la voz, tanto hablada como cantada. Si estás buscando clases de canto, te voy a contar un poquito sobre mí, sobre mi trayectoria, cómo llegué aquí y de qué se trata la técnica vocal. Bueno, yo inicié desde pequeña, ya con el gusto por el canto y por la música. En el colegio, en el instituto ya hice mis primeras apariciones cantando en grupos como solista, ya en grupos corales y demás. Pero no fue hasta el 2002 aproximadamente que empecé ya un poquito más en serio con esto. Durante mi primera etapa me dediqué a lo que es toda la parte más clásica, el canto lírico, técnica lírica. Estuve cerca de unos 10 años con el estilo lírico, hice incluso 2 años de conservatorio con matrícula de honor en canto. Eh, Me gustó esa experiencia, la disfruté muchísimo durante esos años. Estuve en un grupo de cámara, bueno, hice distintas actividades, conciertos, canté diferentes tipos de repertorio dentro de la lírica, pero en los últimos años empecé a tener cierta inquietud hacia componer mis propias canciones y quería probar otras formas, otras maneras de cantar, un estilo más moderno. Y bueno, tuve ahí un poco una etapa de crisis en la cual decidí que al final no quería hacer la carrera profesional definitiva de canto lírico y pues tuve un periodo de transición en el que estuve probando otras técnicas, otros profesores, hasta que di con la técnica de Elizabeth Dolinska. Con Elizabeth aprendí muchísimo y estuve trabajando como profesora junto a ella durante 15 años en su estudio. Para mí es un referente en lo que es la técnica vocal. Es una gran profesional, además a quien tengo muchísimo agradecimiento por todo lo que he recorrido con ella y por la oportunidad de aprender y de acompañarla durante tantos años en su estudio. Durante esos años yo participé y trabajé como profesora, dando clases individuales, talleres de iniciación, talleres de interpretación donde se trabajaba la parte escénica y más artística del alumnado, la preparación y creación de los conciertos, el repertorio, el trabajo y seguimiento de los alumnos. O sea que bueno, fue un periodo muy importante de mi vida en el que aprendí muchísimo y en el que además disfruté mucho de ese aprendizaje y de esa etapa. En la actualidad trabajo de manera independiente, pero mi base sólida y mis cimientos se basan en la técnica que aprendí de Elizabeth. Luego, cada uno, como es normal, vamos agregando, sumando, adaptando de acuerdo a nuestro propio criterio, nuestra propia forma, que en mi caso, pues bueno, yo tengo mi propio formato dentro de esa base que para mí digamos, el cimiento sobre el que se construye la voz. En lo que tiene que ver con mi parte, digamos, artística y mi recorrido, pues bueno, estuve en la etapa lírica, pues en grupos de cámara, haciendo colaboraciones, conciertos de lírico de distintos estilos y demás. Cuando inicié ya en la etapa de música y de la técnica moderna, pues canté pop, tuve algún proyecto de soul durante algunos años, de repertorio soul. Más adelante me animé y experimenté con el rock y en ese tramo, digamos, empecé ya a concretar y a probar y a componer mis propias canciones con distintos grupos y demás. En 2019 saqué mi primer disco, Epopeya Temporal, con Antonio Martínez, con el grupo Siria, con canciones propias, con letras propias, un estilo que fusionó la música lírica más clásica con rock progresivo y estuve hasta más o menos el 2024 con ese proyecto y decidí ya embarcarme en un proyecto mucho más personal, más íntimo, que es en el que estoy trabajando actualmente, donde estoy trabajando mis propias canciones, mis propias letras, mis propias composiciones musicales, con arreglos en colaboración con otros músicos y bueno, espero dentro de un tiempito ya tener mi primer disco más personal, ¿sí? Bueno, esto referente un poco a mi trayectoria, un poquito para que sepáis. En lo que se refiere a la técnica vocal, que es
para lo que vosotros estáis interesados en aprender, si queréis avanzar y aprender a cantar. La técnica vocal tiene dos bases o dos cuestiones muy importantes a considerar, que son la voz como instrumento, lo inicial, pero esa voz como instrumento tiene dos componentes que son instrumento de aire, instrumento de viento, de aire, viento, instrumento de cuerda, que son las cuerdas vocales, ¿vale? Eso se cimenta a través de una muy buena postura, o sea, se trabaja desde el inicio una posición corporal muy específica que da solidez a el aprendizaje y reconocimiento de la fuerza diafragmática. El diafragma es el músculo encargado de dosificar el aire y como tal hay que aprender a reconocerlo, entrenarlo e independizarlo, ¿vale? Porque tiene que aprender a funcionar ese diafragma como una máquina independiente, sin tensión, pero sí con mucha fuerza. Y la parte de cuerda, que tiene que ver con el sistema fonador propiamente dicho, no solo están las cuerdas vocales sí se van a juntar, van a vibrar, pero deben ir acompañados de un trabajo muy claro que tiene que ver con la dicción y donde entran en juego la musculatura de la cara, la fuerza del labio, la dicción por parte de la lengua, el empuje del mentón, el levantamiento del paladar y bajada de la laringe, que propician lo que se llama apertura de la garganta. No solo hay que aprender a abrir la garganta, sino que con la garganta abierta hay que entrenar a través de ejercicios que son muy gimnásticos y de repetición, con mucha fuerza corporal, donde se hace una coordinación muy intensa con todo el cuerpo, para trabajar todo el registro vocal, tanto en las notas graves, medias como agudas, para además aprender a resolver lo que se llama el puente de la voz y que logremos que esa voz esté pareja, estable, con armónicos, ¿vale? Con resonancia hacia el trabajo de la cara que proporciona los huesos, esos armónicos, y que la voz tenga musicalidad, tenga belleza y tenga naturalidad y libertad, ¿vale? En las clases se entrena todo eso. El trabajo es muy físico, es muy corporal, es muy gimnástico. Como digo yo, las clases de técnica vocal son como el gimnasio para el deportista o para el bailarín, donde hace sus ejercicios de entrenamiento, de repetición. Y mi labor como docente es no solo enseñaros, no solo explicaros, no solo mostraros con mi propia ejercitación vez a vez lo que se va haciendo, sino lograr que vosotros lo logréis hacer, que vosotros aprendáis ese proceso, que os sintáis acompañados, incluso en vuestras dificultades. ¿Qué tiene para mí de maravillosa la técnica vocal? Pues que he visto obrar realmente cosas increíbles en las voces de las personas. Cambios maravillosos, de gente que no traía nada, que tenía una voz pequeña o una voz muy cerrada, muy tensionada, con muy poquitos armónicos, incluso gente que no tenía para nada trabajada la afinación, pues todo eso se resuelve desde la técnica. Y además es muy importante que vosotros aprendéis a utilizar y a reconocer en vuestro cuerpo a través de vuestra coordinación cómo funciona la voz y cómo sois capaces de corregir y lograr hacer eso que queréis hacer cuando cantáis. Pero además aparece toda la parte que tiene que ver con lo interpretativo y que la técnica vocal de alguna manera desenmascara todas esas capas a veces que hay sobre nuestra propia voz. Muchas veces realmente no sabemos cómo es nuestra propia voz porque imitamos, porque copiamos y porque no sabemos cómo es realmente. Entonces la técnica va de alguna manera limpiando, desbrozando y quitando todo eso que sobre, ¿vale? Todo eso que no pertenece realmente a la voz para que aparezca una voz libre, musical, con armónicos y con gran belleza. Todos son capaces de hacer esto, todos somos capaces de hacer esto. Va a depender mucho de las ganas, el entusiasmo, vuestro compromiso con el trabajo, de la continuidad y desde luego de mi parte siempre la mejor actitud, la paciencia más infinita, el mejor humor, ¿vale? Para que las clases sean de disfrute, de aprendizaje, de evolución
y que además vais a ver que el trabajo que se hace es tan lindo que uno aprende también a conocerse a uno mismo y a ver cómo uno quiere mostrarse a través de la voz, a través del canto, eh, para mostrar esa semillita, ¿no? Esa parte que somos a los demás y que eso nos genere gran satisfacción, gran placer y una, una sensación de plenitud que solo se logra realmente cuando se tiene libertad. Así que si estáis pensando en tomar clases de canto, os invito a embarcaros en esta aventura. De mi parte, siempre las mayores ganas y deseo de avance en cada alumno, el disfrute y la satisfacción de ver vuestro progreso y todo lo que está por llegar, que siempre cuando empiezan veo todo el potencial que está ahí para ser desarrollado y bueno, ojalá que decidáis empezar, continuar y descubrir que sois capaces de hacer, que es mucho. Así que ojalá que nos veamos prontito, os mando un saludo y gracias por escucharme.